Contacto múltiple. 100 kilogramos de una disolución de A y C de composición 30% en peso de C se somete a un proceso de extracción en corriente directa empleando como disolvente el componente B. La operación se efectúa en 3 etapas utilizando 50 kilogramos de B en cada una de estas. Nos pide calcular la cantidad y composición del extracto y del refinado en cada una de las etapas, la cantidad y composición del producto extraído y del producto refinado, y la composición máxima de C que puede lograrse con este método de extracción. Nos proporciona los datos de equilibrio del sistema y procedemos a realizar el diagrama de este proceso. Aquí mostramos el diagrama de un proceso de multietapa general, donde para este problema tendríamos lo que vienen siendo 3 etapas. Las etapas están representadas por cada uno de los círculos y de cada etapa vamos a tener una corriente de extracto y una corriente de refinado. En la etapa 1 se va a alimentar con una corriente F que va a tener una composición de soluto F y una alimentación B1, y correspondiente a esto vamos a tener una corriente de extracto 1 y una de refinado 1 con sus respectivas composiciones de soluto. Seguido esto, la corriente R1 va a entrar como alimentación a la etapa 2, y de igual manera para la etapa 3 entraría una corriente R2 como alimentación y una corriente de disolvente B3, y obtendríamos una corriente de extracto 3 y una corriente de extracto de refinado 3. Trazamos los datos de equilibrio y trazamos las líneas de reparto del sistema. Aquí observamos cómo se ve la forma de la campana y unimos estos puntos para formarla. Vamos a trazar una línea desde el punto B hasta el punto de la composición XF, que en este problema es de punto 3. La línea es esta roja que podemos observar. Mediante un balance de materia calculamos la cantidad de materia en M1 y calculamos la composición en M del soluto y ubicamos el punto M1 en el diagrama. Leemos las composiciones de extracto y refinado. Conocemos las coordenadas en C del punto M y lo colocamos sobre la línea roja que marcamos, y luego con la línea de reparto que pasa por este punto M podemos leer las composiciones de tanto extracto como refinado en la etapa 1. Para el refinado tenemos una composición de punto 11 y para el extracto de punto 28. Calculamos las cantidades de extracto y refinado mediante las siguientes ecuaciones, donde obtenemos que para la corriente de extracto 1 tenemos 78.1 kilogramos y para la corriente de R1 tenemos 71.9 kilogramos. Trazamos una línea de B hasta el punto R1, que es donde se ubica la composición de soluto en R1, y de igual manera calculamos M2 tal y como lo hicimos con M1, obteniendo una composición de 0.067 y lo graficamos en el diagrama. Obtenemos los valores de las fracciones de soluto en el extracto y refinado 2, que son de refinado 2 de 0.031 y de extracto 2 de 0.1. Calculamos las cantidades de E2 y R2,
donde en E2 tenemos 64.5 kilogramos y en R2 de 57.4. Para calcular las etapas realizamos los mismos pasos que en las etapas anteriores y trazamos la línea desde solvente puro hasta R2 y calculamos una M3. Graficamos y leemos las composiciones de extracto y refinado, donde para refinado 3 tenemos una fracción de 0.008 y para extracto 3 de 0.023. Obtenemos las cantidades que se obtienen en la etapa 3 para el refinado y el extracto, donde en el extracto es de 60.2 kilogramos y en el refinado 3 de 47.2. Para el inciso B se lee la composición de B y se calcula la cantidad de producto refinado leyendo en la gráfica la composición de B, que es el punto R3 de 0.05. Obtenemos el valor de R' multiplicando 47.2 por 1 menos 0.05 y obtenemos 44.8 kilogramos. La composición del producto refinado se lee en la intersección de BR3 y el lado AC, obteniendo una composición de 0.009. La cantidad total de extracto será entonces de 202.8. La cantidad de soluto será de 25.6. La cantidad de solvente portador en A en el producto extraído será de 25.6. La cantidad de producto extraído E' será de 55.3. La composición de extracto será 0.146 y la composición del producto extraído será de 0.54.